Querida gente saludable, hoy te diré 5 alimentos ricos en proteína y que no son carne. Soy Andrea Ricaño, nutrióloga, y antes de empezar con la lista, te recuerdo que las proteínas son unos nutrientes esenciales para nuestro cuerpo. Te ayudan si quieres definir tus músculos, tener un abdomen plano, ser más fuerte, pero también son importantes para la salud de tus huesos, tu piel, tus órganos y atención porque en cada una de nuestras células hay proteína. Así que básicamente las necesitamos para que funcione todo nuestro cuerpo. Pero, aunque nutricionalmente decimos que necesitamos comer proteínas, la realidad es que lo que necesita nuestro cuerpo son los aminoácidos. Es decir, las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos y cuando comes algún alimento con proteína es como que se empiezan a desdoblar para que tu metabolismo, que es esa máquina tan sabia que tenemos, utilice estos aminoácidos para formar nuevas proteínas según lo que necesite el cuerpo. Hay dos tipos de aminoácidos, unos que no son esenciales, es decir, que nuestro cuerpo es capaz de producirlos, y otros que necesitamos ingerirlos a través de los alimentos porque nuestro cuerpo no sabe cómo fabricarlos. Muchos de estos aminoácidos esenciales los encontramos en alimentos de origen animal y por eso se recomienda consumirlos en la dieta. Pero como no son los únicos alimentos con proteína, te diré en qué otros alimentos se encuentran los aminoácidos que necesitamos. 1. Frutos secos. Además de contener grasas saludables, ser ricos en fibras y ser unas bombitas de minerales, contienen proteína. La cantidad es variable según el tipo de fruto seco y como podemos ver en esta tabla, los que más contienen son las nueces, almendras y pistaches. Mi recomendación es que incluyas en promedio un puñito al día y de preferencia al natural, es decir, que no estén fritos, salados o caramelizados. Y por supuesto, si estás buscando no pasarte de calorías, mejor no abusar de ellos. 2. El siguiente alimento con proteína vegetal son las semillas, como la de chía, sésamo, lino, girasol, etc. Estas contienen calcio, hierro, fósforo y vitaminas del grupo B, importantes, entre otras cosas, para la obtención de energía de lo que comemos. Respecto a su proteína, en 100 gramos de estas semillas hay aproximadamente 20 gramos de proteína. Pero aquí ojo, porque 100 gramos de semillas es bastante, por lo que es importante consumir además otros alimentos. Por ejemplo, el tercer grupo, que son las legumbres, como los garbanzos, lentejas, frijoles y por supuesto la soja. Estos alimentos son ricos en proteína y entre sus aminoácidos se encuentra uno esencial llamado lisina, que sirve para producir algunas enzimas, participa en la absorción del calcio y estimula la liberación de la hormona de crecimiento. Sin embargo, a estos alimentos les faltan algunos aminoácidos esenciales como el triptófano, la cisteína o la metionina. Pero no te preocupes porque los encuentras en el siguiente grupo de alimentos. 4. Los cereales, como el arroz, trigo, el maíz. Estos alimentos contienen principalmente hidratos de carbono y según el tipo de cereal tiene más o menos proteína, aunque en general no es el nutriente que más destaque. Sin embargo, como dijimos, estos contienen metionina, que sirve entre otras cosas para el metabolismo de las grasas, ayudando a que no se acumule en el hígado o arterias. Pero contrario a las legumbres, les falta lisina. Es por eso que muchas veces se recomienda consumir una legumbre, como las lentejas, acompañada de un cereal, como el arroz. De esta forma, su proteína sería de mayor calidad. Y por último, los siguientes alimentos que contienen proteína sin ser de origen animal son las algas, que contienen vitaminas y minerales importantes como el yodo, del que te hablo en este otro video. Algunas de las algas más comunes son la nori, que se usa en el sushi, kombu, wakame o espirulina. Te recomiendo incluirlas en tus comidas de manera ocasional, ya que su proteína contiene aminoácidos esenciales, como la arginina o glicina, importante para el sistema nervioso central. Y por supuesto, además de estos 5 tipos de alimentos, hay otros que contienen más proteínas y aminoácidos esenciales, pero son de origen animal. Y por eso, si quieres que haga una segunda parte con esos alimentos, déjame una carita feliz en los comentarios y dale al botón de seguir para que no te lo pierdas. Y aunque en estos alimentos que te he dicho hoy es probable que les falten algunos aminoácidos indispensables para nosotros, para asegurarte que no te falten, es recomendable que combines bien los alimentos y que los comas en cantidades adecuadas según tus objetivos físicos y de salud. Por eso te recuerdo que si quieres que te ayude con una dieta personalizada para que no te falte ningún nutriente y que consigas perder grasa o tener una mejor salud, puedo ser tu nutricionista. Tienes más información en quierounadieta.com. Si te gustó el video, me ayudarías a seguir haciendo más si lo compartes, si me dejas un me gusta, y por mi parte yo te dejo este otro video que seguro te gustará. Recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. Nos vemos en el siguiente video. Chao.